Lilia Consuelo Torres, de 51 años, en Jardín Balbuena. El pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir el hecho. En la mesa opinan sobre la matanza del 68 y los estudiantes, como si esos seres humanos a los que mataron no tuvieran valía. Ese fue un acto de represión del Estado, al igual que el caso de los 43. No hay comparación. No, por favor. No, las circunstancias son totalmente distintas. Pero para todo, desde las víctimas hasta el ejecutor, hasta la forma en que se ha tratado el caso, todo es completamente distinto. Todo. No encuentro un punto de comparación yo. No. Si ustedes lo ven, díganmelo. No, aquello fue obra de una mente diabólica para acabar con un movimiento que amenazaba la estabilidad de las Olimpiadas. Y esa mente diabólica, todo el mundo parece coincidir que fue el propio Echeverría. Pero Díaz Ordaz, desde luego, estuvo de acuerdo y adelante, y lo mismo Corona del Rosal. Porque lo creyeron lógico. Una amenaza. Pero además, dentro de la lógica del Estado y de cómo se comportaba en esos momentos, era un Estado autoritario. ¿Sí? Indudablemente autoritario, y que no iba a permitir el desorden. Es reprobable en todos los sentidos. Es decir, la manera en cómo luego eso propició la construcción de la guerrilla urbana, la guerra sucia que vino en los siguientes años cuando ya asume Echeverría. Y ayer lo decíamos, esto de Ayotzinapa es otra circunstancia totalmente distinta. Porque considerar que es el mismo Estado de entonces no tiene que ver. Aquí lo hemos dicho. Lo de Ayotzinapa es el narcotráfico infiltrado en las estructuras del gobierno local y que arremetió por diversas circunstancias contra los estudiantes. No es una persecución contra los estudiantes, ni el Estado mexicano hoy está en pie de guerra contra los estudiantes. Sí, en los informes de Díaz Ordaz después del 68 y después cuando fue nombrado embajador, defendió, yo salvé al país del caos. Exactamente, en ese discurso del 77. Sí, claro. Y ese discurso no lo encuentra uno ahora, evidentemente. Pero lo más importante, las víctimas, no son las mismas tipos de víctimas. Mientras claro. En el 68 era gente de verdad estudiantes, de verdad trabajadores, de verdad jóvenes que estaban ahí por el interés del movimiento, los 43 yo tengo dudas de que se dedicaran a estudiar. Pues hay muchas sospechas, pero no se ha podido comprobar, porque esas fuerzas del desorden trabajan en la oscuridad. Sí, y en la actualidad los estudiantes de las normales rurales o las de Ayotzinapa estudian para hacer la revolución, para oponerse a ciertos cambios que pueden detenerse por la vía electoral, pero estudian para hacer eso, lo que hacen, robar camiones, hacer manifestaciones, para eso existen. Y los estudiantes del 68 no, esos estudiaban. Uno de ellos se anuncia como un psicotrópico, un activo para desarrollar psicotrópicos. Y los actos que han realizado los normalistas en los últimos, 10 años, han sido más bien actos delincuenciales. En el 68 no podían decir eso, de ninguna manera. En ninguno de los actos que hicieron los estudiantes podían calificarlos de delincuentes. Sí, yo creo que aquí, estas normales rurales, desde luego, yo creo que sí van construyendo cuadros de acuerdo a ciertas ideologías. Yo creo que es una ideología que todavía se ha quedado muy plasmada en este tipo de lugares donde hay pobreza y desigualdad, que es la ideología del comunismo, ¿no? Y tratar de quizá de en un momento dado que cambien las estructuras a través de la violencia. Yo sí considero que son estudiantes, y los 43, salvo que puedan demostrar lo contrario con estos que quizá fueron infiltrados, no lo sabemos porque nadie lo ha podido demostrar, son estudiantes. Ahora, son estudiantes a los que se les ha permitido demasiado, o sea, son estudiantes a los que su marco de acción va más allá de la ley, porque la autoridad no ha querido poner freno a eso. Es decir, como estudiantes no tienes derecho de robarte los camiones. Si hubieran aplicado la ley, como lo hemos dicho, quizá no hubiéramos llegado a este tipo no de represión, de asesinatos del narco contra unos jóvenes
que sí, apoyados en que nunca, con cierta impunidad, en que nunca se les dijo nada de no hacer los camiones o no tomar las casetas, pues que se creían impunes de poder seguir haciéndolo. Pero mira, comunista Sánchez Vázquez, comunista José Revueltas, esos son comunistas. Ni idea tienen de lo que es el comunismo. Ni idea, ni la más vaga idea. Aun cuando a mí me dicen, tú eres comunista, perdóname, pero no he leído los textos, no tengo la educación formal como para poder decirme si yo sí soy comunista. Ahora, perdón, yo creo que es tan reprobable lo que sucedió en el 68 como lo que hemos visto en Ayotzinapa y en el país en general. O sea, no hay manera de decir, bueno, es que se lo merecían, hay que justificarlo. No, los dos momentos históricos, y habrá que analizar en el futuro, son igualmente reprobables. Es lamentable que hayamos llegado en ambos casos a situaciones como las que hemos vivido. Margarita Pérez López, de 70 años, en Gustavo Amadero. Quiero conocerlos. ¿Cómo le hago para verlos en vivo? Es que los busco como Buenos Días, pero me da programas pasados y no el de ahorita. Es que búscanos como martinezserrano.com. martinezserrano.com. Alejandro Benítez Ríos, de 69 años, en Tlalpan. Admiro mucho a Mario Méndez, pero a veces miente. Hace unos días comentó que jugó con Felipe de la Garma en el Tepeyac en 1956. Eso es mentira, yo no dije que jugara con él. Él es mucho mayor que yo, tiene fácil 5 o 6 años. Él jugó en el Tepeyac entre 1956 y 57, cuando yo estaba en segundo y tercero de primaria. O sea, no invente. Ahora menciona que estudiaba ingeniería cuando el movimiento de 1968. Así es, eso sí es cierto. En otra ocasión comentó que él, saliendo de la facultad, se iba con sus compañeros a la casa de la bandida, donde había mujeres muy bellas. Eso es totalmente falso, yo nunca he dicho eso. ¿Te hubiera gustado? Me hubiera gustado. Jamás dije semejante dislate. Y dice, donde había mujeres muy bellas. Esta casa funcionaba por los años 30. Felipe de la... No es cierto. Una larga, tuvieron como 3 décadas. Sí, pero No, pero no los ya no me 30. tocó. Estaba cuando estaba el toreo ahí. Y cuando la casa, por Uruchurtu decían que le había dado de regalo a la bandida la casa. O sea, debió haber sido entre los 50 y la época de López Mateos, los 60. Felipe de la Garma nació en 1940 y falleció hace 3 años. Así es. Entonces, ¿qué edad tiene Mario? Yo nací en 46. Entonces yo lo vi jugar tanto en el Tepeyac, en juvenil y en intermedia, como en la universidad, donde él era estrella. Ya para 58, 59 era una superestrella del fútbol americano. Y yo tenía 12, 13 años. Yo no pude jugar con él. Y nació en el 36. Además, creo que tienes más certidumbre tú. O sea, que no invente, porque ¿dónde inventan semejantes dislates? Pues, quiero señalar que yo estudié ingeniería entre 1964 y 1970, y después hice una maestría igual en ingeniería. Entonces sí me tocó de lleno el movimiento del 68. Y yo no estaba ideologizado entonces yo los veía con mucha suspicacia y tristeza que se pararan las clases, ¿no? Alarma. Yo era totalmente burgués entonces, yo me ideologicé después de Salvador Allende, después de otros acontecimientos en el mundo. Y sí fui a las manifestaciones, fui a la manifestación del rector, fui a las primeras 3 o 4 manifestaciones que recorrieron Reforma, a la del silencio. Después que hubo los muertos en el casco de Santo Tomás, dije, ya no, porque ya se acabó. Y esto lo van a acabar a como dé lugar.
Y por supuesto, yo me recibí en el 72 de ingeniero civil. Es que hasta el movimiento de 68 hubo el temor de perder un año escolar. Antes Sí. no. Antes no había ese miedo. Claro. En cambio el movimiento, y sí, desde luego, sí causó la pérdida por lo menos de un semestre. Hubo un ajuste. Los comprimieron los semestres para que no se perdiera nada. Sí, porque además fue la época en que estaba cambiando el calendario escolar. Así es. Y quitaban días de un año escolar para poder ir emparejando a lo que era entonces el llamado calendario B, que empezaba clases en septiembre y terminaba en junio, Sí. el 30 de junio. Pero hubo años escolares que empezaron primero en enero, luego empezaron en diciembre, y así lo fueron recorriendo hasta que empataron los dos calendarios. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué se cambió? ¿Por qué en vez de no tener las vacaciones largas en diciembre y enero, la cambiaron a lo que tenemos hoy? Es un misterio. Porque en realidad era un calendario que funcionaba en todo el mundo, el de septiembre a junio. Creo que el único país que tenía calendario de febrero a noviembre era México. Yo no recuerdo ningún otro país que lo tuviera así, pero nada más era una zona de la República, no era toda la República que funcionara con calendario de enero, de febrero a noviembre. Gran parte de los estados tenía el otro calendario, lo que era el calendario B. Y luego, Felipe de la Garma, además de ser compañero en el Tepeyac, aunque mucho mayor, estuvo de arquitecto en Infonavit. Y ahí sí coincidimos y trabajamos en varios proyectos. Él construyó unas maquetas fabulosas. Nada más. Que no te cambien las fechas. Que no me inventen cuentos. Lo de la bandida hubiera estado Lo de la interesante. bandida hubiera sido muy interesante, pero yo era muy chavo. Pero muchos artistas que nosotros conocimos y que algunos son vigentes fueron visitantes asiduos de la Casa de la O tocaban. Bandida. Sí. Por ejemplo, Manolo Muñiz. No, Marco Antonio Marco Antonio Muñiz. Sí. Ese sí, ¿no era pianista ahí o de alguna manera? No, pianista no, Bueno, porque Marco Antonio no es Bueno. pianista. No, pero sí Pero tenía su estaba- grupo, o sea, era la bohemia, porque iban intelectuales, artistas, pintores, realmente- Políticos. Sí, claro. Y gozó de cierta, la Casa de la Bandida gozó de cierta protección siempre, sobre todo durante la regencia de Uruchurtu. Álvaro se les tocaba. Carrillo, que fallece en el 62-63, era asiduo y era protegido por la Bandida. ¿y qué tan cierto era eso de que la bandida les procuraba educación a sus muchachas, ¿no? O sea, que trataba que no solamente pues dieran ese servicio de acompañantes o algo más, sino de que trataba de que fueran educadas, recibieran educación, tuvieran estudios de algún modo para que pudieran aspirar en algún momento a otro tipo de vida. No, yo creo que hay mucha leyenda en lo que se dice de la Bandida y muchas cosas que fueron tratando de que eso se convirtiera en una historia así fantástica, ¿no? Pues fue la gran madame del siglo XX mexicano. Y finalmente lo que ella buscaba era vivir con tranquilidad y con dinero. No creo que hubiera tenido aspiraciones. Era compositora, ¿no? Eso se dijo también, es otra de las leyendas. Pues al menos el 7 leguas, el caballo que Villamas estimaba, que es el corrido, es de ella. Está registrado. Bueno, Está registrado. ella lo Ah, registró. bueno, exactamente. Que son cosas diferentes, pero es que ahí va tanta gente ahí que si no tenía dinero para pagar, pues seguramente le decía, mira, te doy esto, ¿no? Esta composición. ¿Cuál es su nombre? Yo creo que así pudo haber sido.